es como tú. Nadie es como tú, Señor. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 Porque bueno es Dios. cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. Nadie es como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, gritaré, Porque bueno es Dios. cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Glorioso. Cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. Nadie es como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Y tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Nadie como, Nadie como tú. nadie como. No hay nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. Nadie es como tú. Muy buenos días. Nuevamente estamos reunidos para llevar la palabra de Dios a cada vida, a cada corazón y en cada hogar. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, es alabado el nombre del Señor. Y desde donde sale el sol hasta donde se ponen, las maravillas de Él son contadas
y mucho pueblo se regocija al oír de la gloria de Dios manifestada en este tiempo y también en nuestra generación. El día de hoy compartiré un tema que se llama Señor, abre sus ojos para que vea. La expresión abre sus ojos para que vea se refiere también a que podemos entender el mundo espiritual en que vivimos y nos movemos. Según nuestro concepto de las cosas, lo que vemos es lo real. Pero según el punto de vista de la palabra de Dios, lo real y verdadero es lo que no vemos. Y es ahí desde donde se encuentra nuestro verdadero origen. Quiero leer en el libro de Hebreos 11:3 que nos muestra la palabra en cuanto a este tema. Dice, por la fe entendemos. Solo en esa pequeña frase quiero que ya comiencen a meditar. Se entiende por la fe. Ahora, completaré el versículo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo piense, ¿quién es primero? ¿Qué es lo real? Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que no se ve es lo real, principalmente. Y ahora lo que vemos es lo secundario, es lo pasajero, es lo creado. También quiero que veamos en el libro de Colosenses 1:16, que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, sean las cosas visibles y las cosas invisibles. En el momento de la creación y en el momento que Dios hizo al hombre, el hombre podía entender los dos aspectos, las dos dimensiones, tanto lo espiritual o lo visible, o lo invisible, como lo natural y lo visible. Lo podemos ver en la manifestación de Cristo Jesús. Él era, ¿verdad?, un espíritu con el Padre y se hizo carne en esta tierra. Unió las dos dimensiones, lo espiritual y lo material. Y Dios ha permitido que Jesucristo, con un cuerpo glorificado, esté ahora sentado a la diestra del Padre en las alturas. El hombre entonces podía comunicarse tanto con lo entendía y podía ver tanto lo invisible como lo visible. En el momento que el hombre pecó, cuando decidió optar por el conocimiento del bien y el mal, quedó limitado a una sola dimensión, a la parte visible, a lo natural, a lo que su mente podía computar en ese momento. Porque al ser separado de Dios por causa del pecado, o sea, por causa de la muerte, en ese momento él perdió la visión y el entendimiento de todo el mundo espiritual. No así nuestro primer hombre, que fue Adán. Él podía ver la dimensión espiritual y tenía una comunión íntima con Dios como ningún ser hasta ese momento la había tenido. El hombre entonces queda limitado. Y según lo que su mente en ese momento puede comprender y entender, se relaciona con todo lo físico.
Por eso es que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque tiene que discernirlas espiritualmente. Y para él las cosas espirituales son locura. Él quedó entonces limitado a una sola dimensión. No tiene entendimiento ni tiene visión para poder ver. Ahora, Dios no quiso dejar al hombre en esa incapacidad, en esa limitante de solo lo natural. Y dio como un don la fe para que entonces el hombre pudiera regresar y pudiera ver la dimensión en la cual se encuentra nuestro Dios, y ese es el ambiente espiritual que para el hombre natural está vedado completamente. Entonces, cuando nosotros por la fe andamos, por la fe creemos, podemos entender el primer versículo que decíamos entonces, que por la fe entendemos todas las cosas espirituales. Y esto es solo dado a aquellos que han creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, solo porque el hombre no ve el mundo espiritual, solo porque el hombre no lo toca o no lo puede estudiar, no quiere decir que no existe. Simplemente él es un ser limitado y no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Porque se requiere de una necedad para no entender que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Se requiere ser necio para no entender el diseño que tiene el hombre, el diseño que tiene la creación y el diseño de todas las cosas hechas con una precisión matemática y geométrica increíble. Se necesita ser necio, pero ese es el calificativo que el hombre en sí llega a tener. Ahora, el creyente se le ha dado la fe para que pueda ver y entender la dimensión espiritual. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción de lo invisible, del mundo espiritual, de lo que nosotros decimos que es lo irreal, que es lo más concreto según la palabra de Dios. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El creyente en Dios, el cristiano, tiene la fe para poder entender entonces lo que es invisible. Romanos 1:17 también dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por su fe vivirá. Entonces el hombre entró en una dimensión de entendimiento por medio de la fe, una dimensión de comprensión del mundo espiritual que nos rodea y todo lo que en él se fue creado alrededor de él. Ahora el incrédulo no entiende nada por varias razones. En 2 Corintios 4:4 vamos a ver una de estas manifestaciones. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuevamente lo leeré porque es de importancia. En los cuales el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, por varias razones, el hombre natural no entiende. Una de ellas es porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Y al estar en tinieblas, no pueden ver la luz, no pueden comprender entonces cómo Dios creó e hizo todas las cosas. No les resplandece el Evangelio porque no quieren creer en nuestro Señor. Ahora, también en esto hay diferentes tipos y niveles de entendimiento. Aún los que creen van a ir creyendo en diferentes niveles según vayan acercándose a la presencia o una relación espiritual con Dios. Veremos un caso, ¿verdad?, de esto en el entendimiento que tenían los fariseos. Vamos a leer San Juan 9, del 39 al 41. Vamos a leerlo. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hay una secuencia en cuanto a los niveles de entendimiento. Los fariseos tenían un poco de entendimiento de las cosas espirituales, pero no llegaban a desarrollar el potencial que Dios les había dado y que les había entregado. Porque Dios les entregó el reino de Dios. Él les entregó para que lo manifestaran a través del Mesías que iba a venir y a través también de la nación de Israel. Pero no lo hicieron. Pero tenían algo de luz y por eso le dicen al Señor: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Y Él les dijo: como ustedes dicen que ven, entonces su pecado les es contado. Hay muchas personas que han creído y dicen que ven y que entienden la palabra de Dios, pero no hacen conforme a lo que ella les dice, sino que viven sus vidas en tinieblas y separados de una relación personal con nuestro Dios. Entonces, pero ellos dicen ser cristianos, o sea, como los fariseos, vemos. Y por esa declaración, entonces su pecado le es contado y permanece. Entonces Jesús dijo de este tipo de personas que Él vino para los que dicen que ven, sean cegados, pero los que no ven, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, aquellos que sienten la necesidad de Dios, pero que se consideran ciegos, Él vino para que puedan ver. Lo hizo tanto en lo natural como también lo hace en lo espiritual. Él abre los ojos a los ciegos. Él abre el entendimiento a aquellos que no lo tienen. Entonces, este es un tipo de entendimiento. Otro nivel lo vamos a ver, la razón por qué los discípulos no entendían la palabra de Dios. Y vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 52, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús hizo la multiplicación de los peces y los panes, y luego les comienza a hablar de la palabra de Dios y les habla por parábolas, pero ellos se confunden y no entienden lo que Jesús les está diciendo. Entonces le dice que la razón es porque todavía tenían endurecido sus corazones. El corazón del hombre se endurece cuando oye la palabra de Dios y no la obedece.
cuando se les son dado mandamientos y principios, pero prefiere vivir bajo los principios del mundo todavía o los principios de la tradición que él mismo o otros le han enseñado. Entonces el corazón se endurece y una tierra dura no puede recibir la semilla de la palabra y dar fruto. Necesitaban ellos ser suavizados. Y vendría el tiempo cuando Jesús mismo les ayudaría por el Espíritu Santo para que entonces sus corazones fueran cambiados y transformados completamente. Otro nivel de entendimiento también es el que es directamente espiritual. Marcos 8:18, vamos a leer. Dice el Señor: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Este es un nivel espiritual, que uno tiene ojos para ver pero no ve. Uno tiene oídos para oír pero no oye. Es una condición también complicada. ¿Por qué? Porque también decimos como los fariseos que vemos, pero solamente vemos aquellas cosas que en nuestra mente nosotros nos hemos formulado como lo correcto o como que es parte de la palabra de Dios. También hay otra situación, otro nivel de entendimiento, y lo vamos a ver en la vida de Jacob. En Génesis 28, del 16 al 17 vamos a leer, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué era lo que había pasado en este momento? Jacob iba huyendo de su hermano. Todos conocemos la historia cuando él engañó a su hermano Esaú, haciéndose pasar por él y robando la bendición de su padre, la que era de su hermano. Él sale y va a la casa de los parientes de Abraham, a la casa, ¿verdad?, de donde habían salido de Ur, de los caldeos, y él va, ¿verdad?, hacia allá. Pero llega a un cierto lugar y le agarra la noche, y entonces él acomoda unas piedras y se duerme. Cuando él está dormido, sueña que ve en visión una escalera que tocaba en la tierra y la otra punta tocaba el cielo. Luego vio ángeles que subían y descendían en esa escalera. Y luego vio a Dios en visión en un trono en lo alto donde terminaba también la escalera. Luego, después de este sueño, él despierta y dice: este lugar es la casa de Dios y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces Dios se nos presenta? Dios nos habla, Dios nos llama y se manifiesta a nosotros. Nos da revelación y entendimiento como a Jacob, pero luego decimos: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque como Jacob, él había desperdiciado su tiempo haciendo trampas, viviendo de una manera engañosa. Su naturaleza era una naturaleza que se desviaba constantemente y cometía errores de continuo. Pero como Dios no vino a buscar lo perfecto, sino que a lo vil y menospreciado Dios ha llamado para cambiarlo, para transformarlo y para que la gloria sea para Él, Él en visión le habla a Jacob y le dice lo que Él pretende hacer de él. Y Jacob se sorprende y dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces en tu casa Dios no te ha hablado? ¿Cuántas veces has visto la televisión y Dios te ha hablado por un programa? O la radio te ha hablado por un programa. O has oído una prédica y Dios te ha hablado. Y llegas a decir: Dios estaba aquí y yo no lo sabía.
Pues sábelo, porque estos diferentes niveles de entendimiento espiritual ocurren aún en la vida de los cristianos. Y Dios quiere llevarnos a un nivel diferente, más grande de revelación. Quiero poner también, ¿verdad?, la importancia de tener este entendimiento espiritual. ¿Por qué es tan importante que nuestros ojos sean abiertos? Y la primera razón es que hay una guerra que no debemos ignorar. En este lugar o en este ambiente espiritual y natural se libera una lucha que hasta hoy en día podemos ver reino contra reino y la luz contra las tinieblas o el bien contra el mal. A veces vemos que el bien avanza, a veces vemos que el mal se acrecenta. Y es una lucha continua que se nos presenta, ¿verdad? Y tenemos que entenderla. Por eso es necesario que por fe entendamos lo que está pasando. Y vamos a leer el libro de Efesios 6:11. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11, dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos que las cosas creadas, visibles e invisibles, se comienzan a manifestar cuando tenemos entendimiento y se nos abren los ojos espirituales. Aquí vemos que hay una acechanza del diablo contra los creyentes y los hijos de Dios. Aquí dice que hay una lucha, una batalla, que no es contra sangre ni carne. Cuando tú ves la contienda entre las personas, no es directamente ellos los que están son responsables, pero no proviene de ellos, proviene de las regiones espirituales, celestiales. No es lucha contra carne y sangre, sino que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos manipulan el corazón del hombre, ellos manipulan la mente para que se hagan las guerras, para que se hagan los pleitos, para que se hagan las contiendas. Ellos manipulan los gobiernos, manipulan a la gente poderosa, manipulan todo lo que pueden hacer. ¿Para qué? Para que se transforme en un caos, para que haya rebeldía, para que haya todo tipo de calamidades. Y entonces podemos nosotros confundirnos y decir, bueno, eso es natural. No. Hay cosas que son naturales, pero hay cosas que tienen el origen espiritual y tenemos que estar atentos. En estos días son los últimos días en los cuales nos habló el Señor y por boca también de los profetas y por boca de los apóstoles. Y lo que va a prevalecer más es el engaño. ¿El engaño de qué? De que todo está bien, de que eso está normal, de que eso está bonito. Y entramos en lo que yo les enseñaba en prédicas anteriores, donde llamamos a lo bueno malo y llamamos a lo malo bueno. Si usted es una persona correcta y quiere hacer el bien y habla de la palabra de Dios, usted está mal. Pero si usted está a favor de todas las cosas que el mundo globalizado está proveyendo, donde le cuentan cada mentira que quieren establecer en la realidad de las personas, en la vida de las personas, aunque sea malo, aunque sea pecado, le llamamos moral situacional y humanismo, el cual va en contra de la palabra de Dios. Si usted hace todo eso, está bien, usted está a la moda, usted está perfectamente ubicado. Los que están desubicados es aquellos que creen en las cosas correctas. Entonces estamos cayendo como en un engaño. Tenemos que tener discernimiento espiritual, que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad
y dice que no ignoramos las acechanzas del diablo, las cuales él está trayendo. Tienes que estar apercibido. Como hijo de Dios no tienes que estar pasivo. Como hijo de Dios debes estar orando, debes estar clamando, debes estar buscando la presencia de Dios. Como hijo y como entendido de las cosas espirituales, debes saber que los tiempos son malos y los estamos viendo en todo el mundo. Entonces es por eso que tenemos que tener ese entendimiento espiritual. Otra razón por la cual debemos de saber es que hay una oposición real. Vimos aquí que lo que se movía, pero vamos a ver un ejemplo de esta oposición real y lo vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 10, del 12 al 13. Dice así: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Vemos aquí que Daniel, un hombre de Dios, está clamando por entendimiento, por sabiduría, por revelación de lo que va a acontecer en esos tiempos. Y viene Dios, le dice: desde el momento que comenzaste a orar, tus palabras fueron oídas. Pero hubo una oposición cuando venía la respuesta para ti. El príncipe de Persia se interpuso, pero yo mandé a Miguel para que te ayudase y llegase la respuesta para ti. Ahora, todo esto es invisible, no se ve, pero se ven los resultados. Se ve materializado lo que estaba pasando. Se veían las guerras, se miraban, ¿verdad?, los conflictos, se miraban aquellas cosas que hacían contra la gente de Dios en ese tiempo. Y Daniel por eso clamaba por su pueblo, para que Dios les diera un entendimiento de lo que estaba pasando. Y nos narra una batalla en los cielos, una lucha espiritual, donde tiene que ver un príncipe espiritual, el ángel Miguel, y un hombre de Dios como Daniel en intercesión, pero una guerra tremenda. Entonces, esto que ocurre no es ciencia ficción. Es realidad. Tú ves lo natural acá, pero es la mitad. Si ves lo espiritual, es la otra parte también, de donde proceden todas las cosas. No fue primero lo natural, primero fue lo espiritual, y de ahí Dios creó todas las cosas. Entonces, lo que no se ve es más real que lo que tú estás viendo. Y vamos a ver un ejemplo de esto también en el libro de Reyes. Y aquí vamos a ver al profeta Eliseo cómo ora para que entonces los ojos de los hombres sean abiertos. Segunda de Reyes 6, 8 y 9. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Había un profeta llamado Eliseo que era muy usado por Dios. Había dejado que el Espíritu Santo tratara con él y le mostrara por medio de los dones del Espíritu Santo muchas cosas que eran reveladas. El rey de Siria tenía su consejo con los hombres de guerra y decidían dónde iban a poner las emboscadas para atacar al pueblo de Israel. Eliseo lo sabía por el Espíritu, entendía y se le era revelado. Y venía con el rey de Israel y le decía: no pases por tal y tal lugar, porque los sirios van a estar ahí.
Y era una realidad. Entonces el rey de Siria, muy molesto, les reclama a todos los de su consejo y les dice: ¿quién de ustedes es espía entre nosotros? Y comienza a buscar y no encuentra. Y uno de sus consejeros le dice: no, mi señor rey, no es que hay espía aquí, sino que el profeta Eliseo de Israel, él se le es revelado todo lo que nosotros hablamos en la cámara más secreta. Y él es quien le dice al rey. Entonces decide el rey mandar un ejército para ir a capturar a Eliseo. Miren, es solo un hombre. Y el rey manda todo su ejército para ir a traer a este hombre. ¿Por qué? Porque en lo espiritual el rey sabía que había algo ahí que él no estaba entendiendo, pero que no iba a poder un pequeño ejército contra ese hombre de Dios. Y es lo que tenemos que nosotros entender, cuál poder nos ha dado Dios en el Espíritu. Entonces, en Segunda de Reyes 6, del 14 al 15, vamos a ver lo que acontece. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y esto es bien interesante. Es la reacción natural de aquellos que tenemos cierto conocimiento de las cosas de Dios, pero que no hemos profundizado en ellas. ¿Qué haremos?, le dice el siervo, cuando se ve rodeado de ejércitos enemigos. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos una situación difícil en nuestro hogar? ¿Cómo reaccionamos cuando en nuestro matrimonio estamos viendo dificultades y pensamos que se va a destruir? ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos frente a la drogadicción, al alcoholismo y otro tipo de situaciones que esclavizan al hombre? ¿Cómo nos encontramos cuando la situación económica va de mal en peor? ¿Cómo nos encontramos cuando una persona enferma, o en este tiempo que está la pandemia del COVID-19, el coronavirus, y decimos asustados: Señor mío, ¿qué haremos con todo esto que está pasando? Reaccionamos como aquellos que no tienen un entendimiento espiritual verdadero de la palabra de Dios y una confianza firme en aquel que hizo el cielo y la tierra, que creó las cosas invisibles e invisibles, que las creó por medio de Él y para Él. Este mundo es de Dios, esta tierra le pertenece al Señor. Todo lo que está creado, todo lo que fue hecho fue por medio de Él y para Él. El enemigo no le pertenece nada. Si ha usurpado, si ha robado, en la cruz del Calvario fue despojado de todo lo que robó, de todo lo que despojó, de todo su poder, y todo lo que tenía le fue quitado. Hoy el Señor tiene las llaves del Hades y de la muerte. Hoy nuestro Señor es el primogénito de la resurrección de los muertos, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es el Dios verdadero a quien servimos y amamos. No hay otro, mis hermanos. Entonces, vamos a ver en Segunda de Reyes 6:16. Él le dijo: no tengas miedo. Eliseo se para tranquilo y le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Óigame, Eliseo no sabía matemáticas, no sabía contar. Dice que el rey mandó un ejército de gente de a caballo, de carros. Eran multitudes y solo estaba Eliseo y el criado. Y le dice: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No sabe contar Eliseo. No fue a la clase de matemática. Lo que pasa es que en el reino espiritual 1 más 1 no es 2.
ni 1000 por 1000 es lo que las calculadoras nos dan. En el reino espiritual, Dios y tú son la mayoría en cualquier lugar. Eliseo sabía eso y le dice, no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Como el criado todavía no cree ni entiende lo que le está diciendo, entonces Segunda de Reyes 6:17 nos va a dar el detalle. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Oh, qué gran verdad, mis hermanos. Hay que orar para que abra Dios los ojos de nosotros para que veamos. Viendo, les dijo el Señor, no ven, y oyendo no entienden. Hay que orar a Dios. Y dice él, oh Jehová, te ruego que abra los ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya, aleluya. Den una gloria a Dios por esto. El lugar estaba lleno de carros y gente de a caballo, pero carros de fuego alrededor de Eliseo, y eran superiores, eran muchísimo más que todos los que estaban con el rey de Asiria. El criado lo ve y se queda completamente sorprendido, como quedaríamos nosotros cuando el Señor le dice a usted, más son los que están contigo que los que están alrededor tuyo ahora. Eso que ahora te ha dado miedo, mira, ni siquiera lo consideras. Ora, te digo a Dios, para que te abra los ojos y puedas tener la confianza, puedas tener la fe, porque por la fe vas a ver, por la fe vas a entender quién te protege, quién es el que está a tu lado, a quién has buscado. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha enviado legiones de ángeles. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es el que venció en la cruz. El que tomó la llave del Hades y de la muerte. El que resucitó. El que está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Y ora para que también nuestros ojos sean abiertos. Y los ojos del criado fueran abiertos. Cuando llegó el ejército delante de Eliseo, en Segunda de Reyes 6:18, miren lo que pasó. Dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo nuevamente y dijo a Jehová, dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Miren, la oración tiene poder cuando creemos en el Dios vivo y verdadero. Eliseo oró para que los ojos del criado fueran abiertos y se abrieron. Pero ahora ora para que el ejército quede ciego y quedan ciegos. O sea, ellos miraban, o sea, no perdieron la vista, miraban, pero no conocían a Eliseo. Esto es lo que yo les estoy hablando, que hay un mundo espiritual en el cual nos movemos, que viendo no vemos y oyendo no oímos ni entendemos. Ellos llegaron con Eliseo y le preguntaron, mira, aquí hay un hombre que se llama Eliseo. Sí, le digo, Eliseo, sí lo conozco y lo voy a llevar donde está. Y vino Eliseo, lo llevó. Y como iban ciegos, o sea, no miraban en lo espiritual, aunque miraban en lo físico, lo llevó a la ciudad donde estaba el rey de Israel. Y cuando llegaron ellos, no vieron en la ciudad a nadie, ni ejércitos, ni nada, y entraron. Y cuando estaban en el centro de la ciudad, oró Eliseo nuevamente para que se abrieran sus ojos, y cuando lo abrieron, estaban rodeados del ejército de Israel. Y le dijo una vez, estando ahí el rey, Señor mío, Eliseo, ¿los matamos? Él les dijo, no los maten, denle de comer, denle aguas para que vean y vístanlo y envíenlos de regreso. Dice que hicieron todo eso y los enviaron de regreso. Y nunca más volvieron los sirios
a atacar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un hombre que le creía a Dios. Había un hombre que podía abrir los ojos también, pero no tanto para que vieran como que eran ciegos naturales, sino que para que vieran el mundo espiritual. El día de hoy estamos viviendo en un tiempo que necesitamos ser hombres y mujeres de ojos abiertos, ser hombres que crean por fe, para que vean la dimensión espiritual, que es la verdadera. Existen dos dimensiones, el hombre quedó solo en una, en lo natural. Y como piensa que solo existe eso, niega la parte espiritual. Pero el hecho que lo niegue no quiere decir que eso se va a quitar y va a dejar de existir. Estará ahí, esperando para que el día que este hombre incrédulo, que dé cuenta a Dios, si no se arrepiente, va a perder su alma eternamente. Se va a dar cuenta que hay un rey que es bueno, que hay un Dios que es justo y que le dio toda la oportunidad de su vida para que se arrepintiera, pero él no quiso arrepentirse por su corazón endurecido. Pero el día de hoy, yo sé que esta palabra ha llegado a tu vida. Y puede ser que seas de los que no creen totalmente. O puede ser aquellos que sí creen, pero que van en una escalada de entendimiento, poco a poco llegando a la revelación. Si tú eres de los que no creen, yo voy a hacer una oración el día de hoy. Y tú vas a poder creer al entregar tu corazón a Cristo. Ora conmigo de esta manera, repite la oración y tus ojos espirituales se van a abrir. Va a recibir a Cristo en su corazón. Le va a pedir perdón por sus pecados. Ora conmigo en este momento. Dile: Padre que estás en los cielos, hoy me arrepiento de ser un incrédulo. Hoy me arrepiento de luchar en contra de la palabra de Dios. Y te pido perdón. Y creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Él tomó mi lugar para perdonarme. Hoy recibo su perdón y le recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí y por recibirme hoy como tu Hijo, perdonándome. En el nombre de Jesús. Ahora, si tú eres de aquellos que ya habías creído, pero has permitido que la duda entre a tu vida y has permitido que más lo natural es lo que crezca en ti que lo espiritual, hay un tiempo como el siervo de Eliseo para pedir que Dios te abra los ojos para que veas el mundo en que vives y la dimensión a la cual te está llamando Dios. Ora conmigo, inclina tu rostro y vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hay personas que sus ojos necesitan ser abiertos. Son ya tus hijos, son de la familia de Dios, pero han endurecido su corazón y han permitido que el pecado continúe en ellos. Por lo tanto, no han entendido la dimensión del mundo espiritual. Abre sus ojos, Señor, que venga arrepentimiento a ellos y que te puedan pedir perdón y que puedan buscarte de aquí en adelante para que tú, Señor, les muestre cuán grande y poderoso eres y que eres el Dios, el Señor de esta tierra, el único que tiene autoridad y poder, el que venció y ha vencido y volverá para reinar eternamente y para siempre. Señor, bendigo a todos aquellos que nos han estado viendo. Bendigo a la Iglesia Renuevo. Bendigo a la gente de Alta Verapaz y Baja Verapaz. Bendigo a la gente de Guatemala. Bendigo a este país. Y oramos, Señor, para que esta enfermedad del COVID-19 pare, se detenga en el nombre de Jesús y venga sanidad sobre aquellos que han sido contaminados y que pierda poder ese virus
para que no continúe avanzando sobre nuestro país y los países donde se ha radicado. Pedimos por este mundo, Señor, que te necesita. Abre los ojos del mundo entero, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta palabra y por haberla puesto en su corazón. Dios les bendiga. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar en eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que deseamos, Señor, es agradecerte. Lo único que deseamos es adorarte. Bendice, alma mía, Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Te anhelamos, Señor. Te adoramos en esta mañana. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar
mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.